Hola a todos. Estás en el canal de Naga Fanfiction, un canal de entretenimiento. Sin más molestias, empecemos. Capítulo 22. Los jardines del agua vibraban con la suave melodía de fuentes lejanas y el suave susurro de los naranjos mecidos por la brisa. En el solar privado del príncipe Doran Martell, esa paz se transformaba en un silencio opresivo. Doran estaba sentado en su silla de ruedas junto a la ventana abierta, con el pergamino temblando ligeramente en sus manos, aquejadas por la gota. El sello de la carta, ahora roto, mostraba el dragón de 3 cabezas de la casa Targaryen, aunque no del rey que gobernaba los 7 reinos en ese momento. La luz del sol se filtraba por el suelo de mármol pulido, creando una nítida línea entre la luz y la sombra que dividía la habitación. A un lado estaba sentado Doran, bañado por una luz dorada, y al otro su hermano paseaba de un lado a otro. Su hermano menor estaba en tensión. Las botas de Oberyn Martell repiqueteaban rítmicamente contra el suelo al moverse, un sonido que rompía el silencio como un latido. Sus ojos oscuros no se apartaban del rostro de su hermano mayor, buscando cualquier indicio de los pensamientos tras aquella máscara cuidadosamente compuesta. 3 días, dijo Oberyn finalmente, rompiendo el silencio que se había extendido entre ellos desde la llegada de la carta. 3 días desde que el rey dragón se la llevó, y ni una palabra de Arianne. Las palabras estaban cargadas de acusación y miedo. Los dedos de Doran doblaron cuidadosamente la carta por los pliegues, sin que el movimiento deliberado revelara la agitación subyacente. Su rostro permaneció impasible, aunque un músculo de su mandíbula se contrajo ligeramente. Pero hay muchas palabras de otros, respondió Doran, con voz firme a pesar de todo. Todo Dorne habla en susurros sobre cómo el rey dragón sacó a su princesa de su balcón. Miró a su hermano con ojos endurecidos. No esperes palabras de ella. Es culpa suya. Lo llamó desde el balcón y él bajó volando. Oberyn se detuvo a medio paso, con el rostro ensombrecido. Quizás deberíamos haberla puesto en una torre sin balcón, comentó con amargo humor, aunque no había alegría en sus ojos. Reanudó su paseo, con la sombra estirándose y contrayéndose al moverse entre los rayos de sol. ¿Qué opina nuestro rey Aegon sobre esto? El énfasis en rey transmitía todo el veneno por el que era conocida la víbora roja. Doran le tendió la carta a su hermano, con movimientos lentos debido al dolor en sus articulaciones inflamadas. El chico ha tomado una decisión estratégicamente inteligente, dijo Doran, sin que su tono revelara nada de sus verdaderos sentimientos. Lee tú mismo. Oberyn le arrebató el pergamino a su hermano, escudriñando rápidamente la fluida escritura con la mirada. Con cada línea, su expresión se ensombrecía aún más, apretando los labios hasta formar una fina línea que casi desaparecía por completo. Hermano, esto me hace pensar que nuestra esperanza de cabello plateado nos abandonó tan rápido como nos reclamó, dijo Oberyn con una voz peligrosamente baja. Doran no dijo nada, observando cómo la ira de su hermano crecía con cada segundo que pasaba. El silencio se extendió de nuevo entre ellos, roto solo por las risas lejanas de los niños que jugaban en las piscinas. Dice que está en un lugar seguro. Lejos de los problemas. No vendrá a Dorne porque Viserys podría buscarlo aquí. Oberyn arrugó el pergamino en su puño, con los nudillos blancos por la fuerza del apretón. Prometiste nuestras lanzas a este muchacho, hermano, y ahora se esconde mientras mi sobrina está cautiva. La expresión de Doran permaneció inalterada, aunque algo brilló detrás de sus ojos. Un breve reconocimiento de la verdad en las palabras de su hermano. Un riesgo calculado, dijo Doran en voz baja, pero las palabras sonaron huecas incluso para él mismo. Tiene sentido desde su posición. Perdóname, pero ¿estás ciego, hermano? Preguntó Oberyn, con la frustración reflejada en cada línea de su cuerpo. Doran no dijo nada. El silencio en sí mismo era una confesión. Te falló, dijo Oberyn bruscamente, señalando a Doran con el dedo. Te advertí sobre abandonar a Viserys. Te lo advertí en cuanto supimos que tenía alas y un dragón. Dijiste que todo estaría bien cuando Aegon se hiciera con un dragón. Y lo hizo. ¿Y qué hace? Ninguno de nosotros lo sabe. El príncipe Doran apartó su silla de la ventana y se dirigió con experta eficiencia hacia una mesa con mapas de Dorne y sus alrededores. La elaborada cartografía mostraba montañas, pasos, costas. Todas las defensas naturales que habían protegido a Dorne durante siglos. Defensas que no significaban nada contra un dragón. Admito que esto no me complace, dijo Doran, trazando con los dedos el contorno de Lanza del Sol en el mapa. Pero debe tener sus razones. Si planeara abandonarnos, no se habría molestado en escribirnos. Optaré por confiar en él por ahora, ya que ya hemos tomado la decisión de ir contra Viserys.
Sus dedos se detuvieron en el mapa mientras miraba a su hermano. Envía una carta oficial a desembarco del rey exigiendo el regreso de Ariane. Oberyn suspiró. El sonido reflejaba toda su frustración y preocupación. ¿Sabes por qué se llevó a Ariane? No nos la devolverá sin más a menos que le entreguemos a Aegon. Ese es nuestro sobrino, Oberyn. Doran volvió la mirada hacia la ventana, hacia el horizonte donde se cernían nubes oscuras sobre el mar de verano. Como ha reclamado un dragón, eso demuestra su sangre Targaryen. Podemos correr este pequeño riesgo por él. El lejano retumbar del trueno hizo eco de los temores tácitos que había en la habitación. No me gusta esto, hermano, dijo Oberyn tras un momento de silencio, siguiendo su mirada por la ventana. Yo tampoco, respondió Doran, mirando al horizonte lejano donde una tormenta se avecinaba sobre el mar de verano. Podrían venir tiempos malos para Dorne, pero Doran no iba a seguir fingiendo ser un debilucho. Tamborileé con los dedos sobre la superficie tallada de la mesa del consejo privado, disfrutando del silencio momentáneo antes de que comenzaran las discusiones. El sol del mediodía se filtraba a través de los altos ventanales, proyectando nítidas franjas de luz sobre el suelo de piedra de la cámara. La habitación olía ligeramente a cera de abejas y pergamino, una mejora respecto al hedor habitual de la ciudad. Hablando de eso, todavía tengo que arreglarlo. Pero necesito tanto oro. La mesa frente a mí era ahora un consejo más pequeño que antes, pero uno en el que podía confiar, más o menos. Rose estaba sentada a mi derecha, vestida con un elegante traje color burdeos intenso que complementaba su cabello cobrizo. Había asumido su papel de señora de los susurros con notable facilidad. Detrás de mi silla estaba Brienne de Tart, con su armadura blanca de la Guardia Real reluciendo a la luz del sol, con la mano apoyada en la empuñadura de su espada. Frente a mí, Robb Stark permanecía sentado con la postura rígida de un hombre poco acostumbrado a la política sureña, pero su mirada permanecía penetrante y atenta. Había dejado varios asientos vacíos a propósito. Mace Tyrell seguía en Braavos, y el gran maestre Pycelle brillaba por su ausencia. El viejo decrépito había servido en demasiados regímenes, y su lealtad era, como mínimo, sospechosa. Además, estaba el tema de que sentía algo por Tywin, ya me ocuparía de él cuando consiguiera reemplazos más fiables. Toqué la carta sellada que llevaba el sello de Martell que había llegado esa mañana, golpeándola deliberadamente sobre la mesa. Hoy llegó una carta de Dorne, anuncié, rompiendo el ambiente formal. A estas alturas, confío en que todos se habrán enterado de nuestra invitada dorniense, así que pueden adivinar qué contiene la carta. La princesa Ariane Martell reside ahora en la Fortaleza Roja como nuestra rehén de honor. Robb Stark frunció el ceño. Aunque había aprendido el juego sureño con bastante rapidez, aún conservaba esa refrescante franqueza norteña. ¿Rehén, su gracia? Preguntó, con palabras cautelosas pero directas. Aunque he oído que tenéis una relación peculiar. Aunque Sansa no se lo hubiera contado, sería difícil pasar por alto los gemidos que salían de los aposentos del rey durante 3 días enteros. Como hermano de mi esposa, quien también era rey, la noticia no le sentó bien. Pero quizás por temor al trato que recibiría su hermana en el futuro, no mostró su descontento directamente. Sonreí. Es solo un seguro, Robb. Es mucho más fácil mantener a las mujeres bajo control así. Disculpa si mis palabras suenan desagradables, dije. Brienne de Tart se movió incómoda detrás de mí. Robb solo suspiró. Me recosté en la silla y continué. En fin, el problema es que el príncipe Doran tomó la desafortunada decisión de apoyar a un impostor que dice ser Aegon Targaryen. Es un ladrón que robó uno de los dragones de mi hermana. Con Ariane aquí, ahora tengo algo de igual valor. Más o menos. Por supuesto, una simple princesa dorniense nunca tendría el mismo valor que un dragón, pero en el panorama político de la manipulación, se equilibró un poco. Más que eso, ella es el seguro contra quemar Dorne hasta los cimientos. Pensé, pero no añadí nada. Algunos pensamientos eran mejor mantenerlos en privado, incluso en este consejo tan reducido. Golpeé la carta sellada. Probablemente sea una exigencia formal de que le devuelvan a su hija, acompañada de promesas y clichés. Entonces rompí el sello con el pulgar, confirmando mis sospechas al examinar su contenido. Como era de esperar. Doran afirma ignorar cualquier complot contra la corona y exige el regreso sano y salvo de su hija. Dejé la carta a un lado. Lo dejaremos reflexionar un poco más. Déjale sentir lo que es perder a alguien preciado. Pensé. Que se pregunte si volverá con cabeza o sin ella. Ross desplegó un pergamino, y sus ojos verdes escudriñaron su contenido con experta eficiencia. Mienten, su gracia. Mis pajaritos lo confirman.
Dorne ha estado acumulando provisiones y armas a un ritmo que sugiere que se preparan para un conflicto importante. Se preparaban para la guerra, probablemente junto con ese tal Aegon. Qué lástima. Esperaba una decisión más sensata de Doran, asentí. Vigílalo. Si detienen los preparativos, avísame. Ah, y envía una carta a los segundos hijos. No pueden quedarse tanto tiempo en las afueras de Dorne. No es un lugar habitable. Hazles venir. Entendido, asintió Ross. Para entonces, había demostrado ser invaluable, ampliando la red de espías que Varys dejó y poniendo a muchos de ellos a su servicio, y por extensión, al mío. También contaba con los espías de Petyr Baelish, por supuesto. Las prostitutas eran sus ojos y oídos originales. Ross fue una gran ayuda para mí, a quien apreciaba. El rey no la consideraba simplemente una exprostituta que había superado su posición. La subestimaron, poniéndola en peligro. ¿Qué planea hacerle a Dorne, su gracia? Preguntó Brienne a mis espaldas, hablando por primera vez. Su voz transmitía esa peculiar mezcla de deferencia y franqueza que la convertía en una comandante tan eficaz. Me giré ligeramente en la silla, encontrando su mirada firme. Espero que lo reconsideren, dije con una sonrisa fría. El príncipe Doran puede estar lisiado, pero no es tonto. Entiende lo que está en juego. Sea como sea, Arianne es su heredera. Así que, por su bien, espero que lo reconsidere. Si no, entonces, bueno, ya oíste lo que Viserion les hizo a Junker y hasta por. Toda la sala quedó en silencio. Me volví hacia Ross, cambiando de tema y dirigiéndome al culpable más molesto. ¿Qué hay de Varys y ese tal Aegon? Frunció los labios, visiblemente disgustada por su propia falta de información concreta. Me cuesta llegar a esos con mis aves, su gracia, lo siento, admitió. Qué molesto, dije, sintiendo la ira enroscarse en mi pecho. Regal debería estar aquí conmigo, o al menos con mi hermana. En cambio, le sirvió a un impostor. Suspiré tras un momento. Bueno. La situación de Dorne y Aegon es solo una preocupación entre muchas, continué, pensando en el juego en general. Nos enfrentamos a amenazas más allá del muro, del otro lado del mar angosto y dentro de nuestras propias fronteras. Tengo algo que decir sobre eso, dijo Robb Stark enderezándose y sacando una carta con el sello de la Guardia de la Noche. Interesante, lo acepté. El pergamino estaba desgastado, lo que sugería un largo viaje. De mi hermano Jon, explicó, con expresión cada vez más sombría. Informa de que los salvajes huyen hacia el sur en cantidades sin precedentes, afirmando que los muertos caminan más allá del muro. Arqueé una ceja, observando el rostro de Stark. Le había advertido sobre reforzar el muro, y no entendía por qué. Ojalá las palabras de Jon le dieran la razón. El propio Jon afirma haber encontrado y destruido a una de esas criaturas, continuó Robb con voz firme a pesar de lo fantástico de la afirmación. Un hombre muerto que siguió moviéndose y atacando después de muerto. Jon salvó al Lord Comandante de la Guardia de la Noche de esa criatura. Fingí mi escepticismo. Una afirmación atrevida de un bastardo en el fin del mundo. Apretó la mandíbula al oír mi tono, con el orgullo norteño brillando en sus ojos. Jon Nieve es muchas cosas, su gracia, pero mentiroso no es una de ellas, replicó con dureza. Mató a este, espectro, con fuego. Lo redujo a cenizas mientras aún se movía. La sangre de dragón en mis venas parecía calentarse con la sola palabra fuego. El simple hecho de tener a Viserion me daría una ventaja increíble contra los espectros, aunque los auténticos caminantes blancos eran invulnerables a las llamas de dragón. Fuego y vidriagón, murmuré después de un momento, recordando los detalles de la serie. Incluso en los libros de historia de la biblioteca de la Fortaleza Roja, se hablaba de la larga noche, de demonios de hielo ahuyentados por armas de fuego y obsidiana. Cuentos infantiles, diría la mayoría, pero yo sabía la verdad. ¿Qué fue eso, su gracia? Preguntó Robb, ya que había hablado demasiado bajo. El problema con estos caminantes blancos se solucionará, le aseguré, levantando una mano para acallar su protesta. Enviaré un cargamento de vidriagón de este rocadragón al muro, junto con hombres para reforzar a la Guardia de la Noche. El vidriagón es un material especial que puede matar espectros, y quizás también a los caminantes blancos. La sorpresa en el rostro de Stark fue casi cómica. Claramente no esperaba una acción tan rápida en lo que muchos considerarían una historia fantasiosa. El norte te lo agradece, dijo inclinando la cabeza respetuosamente. No me lo agradezcas, Robb, dije, inclinándome hacia adelante. Si estas criaturas son ciertas, como dice tu hermano, serán un peligro para todos. Tomémonos esto en serio, ¿sí?
Y refuerza el muro antes de que los cuervos de tu hermano empiecen a informar de ejércitos de cadáveres marchando sobre él. Si la situación realmente empeora, volaré yo mismo hacia el norte. Pensé, imaginando las llamas de Viserion barriendo legiones de cadáveres andantes. Ross se aclaró la garganta con delicadeza. Hay un asunto más, su gracia, dijo, sacando otro pergamino. De la flota de hierro. Parece que la reina Yara Greyjoy regresa a Poniente y tiene intención de visitar Desembarco del Rey. Su carta indica que desea presentar personalmente el primer tributo de las incursiones de esos y tratar asuntos de interés mutuo. Sentí una sonrisa en mis labios. La visita de Yara no era inesperada, aunque su momento fue curioso. Buenas noticias. Organiza un alojamiento adecuado, indiqué. Tengo curiosidad por saber qué considera nuestra reina de hierro interés mutuo. Y aún más curioso tenerla otra vez en mi cama, pensé, extrañando un poco su abrazo. Era divertida en la cama. Yara Greyjoy había demostrado su valía tanto en batalla como en ámbitos más privados. Su sumisión había sido particularmente dulce. Rob se removió en su asiento y se puso de pie. En ese caso, con su permiso, comenzó, debo regresar al norte pronto. Si estos informes de Jon son ciertos, Invernalia debe estar preparada. Hacía mucho tiempo que no estaban aquí. Habrían regresado antes si no hubiera ido a Meereen. Asentí lentamente. Por supuesto. El norte no puede quedarse indefinidamente sin su rey. Lo observé brevemente. ¿Tu madre se quedará aquí con tu hermana? Rob tenía una expresión triste en el rostro. Sí. Queremos enterrar los restos de nuestro padre en las criptas de Invernalia. Lady Sansa parece contenta con su puesto. De lo contrario, estoy seguro de que le habría encantado venir de visita. Contenido suficiente, pensé, recordando la expresión de Sansa al ver a Ariane. A pesar de su disgusto, estaba aprendiendo cuál era su lugar, adaptándose a su rol como mi esposa con cada vez más gracia. Entonces, nuestro asunto está concluido por hoy, declaré, levantándome de la silla. Ross me imitó de inmediato. Prepara mensajes para Rocadragón sobre el vidriagón. Y redacta una respuesta para el príncipe Doran. Nada comprometedor, solo lo suficiente para mantenerlo en la incertidumbre. Mientras salíamos, nuestros pasos nos llevaban por los pasillos, mis pensamientos se precipitaban hacia mis próximos movimientos. Aegon, Daenerys, los caminantes blancos, Tywin Lannister, el valle, tantas piezas en movimiento, tantas amenazas y oportunidades entrelazadas. El patio de la fortaleza roja bullía de actividad. Los caballos resoplaban, los cascos raspaban los adoquines y las armaduras tintineaban mientras los hombres Stark se preparaban para partir. Me quedé de pie en los escalones de la fortaleza, respirando el aire fresco de la mañana en mi cara mientras observaba cómo se desarrollaba todo. Robb Stark se movía entre sus hombres como si lo hubiera hecho 1000 veces, con su lobo huargo caminando silenciosamente a su lado. La bestia había crecido desde su llegada. Proyectaba una sombra intimidante que recordaba a todos el poder indomable del norte. Aunque nunca podría igualar la fuerza de un dragón, claro. Bajé las escaleras y me detuve cerca de Robb mientras terminaba de jugar con sus alforjas. Rey Stark, saludé, ofreciéndole la mano. Es muy triste verte partir. Espero que tu estancia en la capital haya sido enriquecedora. El norte podría llamarlo rey, pero aquí, frente a mí, era solo otro señor presentándome sus respetos. Quizás él también lo sabía. Incluso si no lo supiera, se lo haría saber para cuando la amenaza de los caminantes blancos se convirtiera en un problema real. Se giró, y pude ver que sentía alivio y tensión al mismo tiempo por partir. Buenos días, su gracia, respondió, apretándome la mano con fuerza, con ese apretón de guerrero sensato. Fue una revelación, sin duda. Tu valentía en la guerra no ha pasado desapercibida. Espero que en el norte goces de la reputación de héroe de guerra, dije, dejando que un poco de calidez se filtrara en mi voz. La alianza entre nuestras casas ayudará a mantener unido el reino. Robb asintió con expresión cautelosa. El norte recuerda a sus amigos, su gracia, y a sus enemigos. Fue una amenaza educada, disimulada por la cortesía, que quizá insinuaba lo que podría pasar si traicionaba a su hermana. Parece que el chico ha aprendido algo en el sur. Lo mismo hacen los dragones, respondí con una leve sonrisa. Su mirada se dirigió a las torres donde Viserion solía posarse, y luego volvió a mí. No había mala sangre en nuestro intercambio, ya que, a diferencia de la alianza Tyrell, basada en el beneficio mutuo, la alianza Stark se basaba precisamente en eso, pero también en la confianza. Buen viaje, Lord Stark, dije, haciéndome a un lado. Que los dioses antiguos vigilen tu camino.
Mientras se giraba para comprobar los últimos detalles, algo me llamó la atención. Catelyn Stark se adelantó entre la multitud de señores del norte, con su cabello castaño rojizo brillando bajo el sol matutino. Sansa también estaba entre la multitud, conversando con los señores, pero mi mirada permaneció fija en su madre. Caminaba con gracia y firmeza, pero esos ojos azul tuyo brillaban con algo cuando me miraba. Apenas podía contener la emoción. Suegra, la saludé con una leve sonrisa y bajando un poco la voz. Mantén a tu familia a salvo. El reino nunca es seguro. Se detuvo justo frente a mí, con la mandíbula apretada, haciendo una reverencia perfecta. Al levantarse, su mirada no vaciló. Mi lealtad está con mis hijos. No confunda mi silencio con aprobación, su gracia, dijo ella, tranquila pero firme. No pude evitar sonreír levemente. Después de todo lo sucedido, aún conservaba su orgullo, y eso me pareció extrañamente satisfactorio. ¡Qué fascinante!, murmuré, acercándome para que solo ella pudiera oír. Esta frágil danza nuestra. Deseas la seguridad de tu familia más que nada, ¿verdad, mi señora? ¡Qué noble devoción! Tan noble que te llevó a mi cama la última vez. Un rubor le subió por el cuello, y no supe si era ira o algo más. Entreabrió los labios, pero lo que fuera que quisiera decir se apagó en el aire cuando Robb la llamó. Mamá. Tenemos que irnos. Me sostuvo la mirada un segundo más, llena de determinación y una feroz actitud protectora que lo decía todo. Luego se dio la vuelta y se acercó a su hijo con una elegancia refinada. El grupo de los Stark empezó a reunirse, y la despedida final se asentó en el patio. Con el rabillo del ojo, vi a Sansa, rígida cerca de los caballos, con su cabello cobrizo brillando al sol. No lloraba, pero sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras veía a su madre y a su hermano prepararse para partir. Me acerqué a ella, sintiendo una punzada de algo al ver lo molesta que parecía. La rodeé con un brazo suavemente por los hombros y la apreté para tranquilizarla. No tienes por qué estar triste, querida Sansa. Tu familia no estará sola. Algunos de mis mejores guardias irán con ellos al cuello, le dije. Sansa me miró, con la sorpresa asomándose a su pesar. Gracias, su gracia, susurró. Me preocupan, no por su seguridad. Es que, los voy a extrañar. Sonreí suavemente. Como haría cualquier buena hermana e hija, dije, suavizando la voz. Pero recuerda, tu lugar está aquí ahora, conmigo. Tendrás que acostumbrarte. Su mirada se desvió hacia su madre, que se columpiaba en su caballo. Catelyn volvió la vista solo una vez, encontrando los ojos de Sansa. Había mucho en esa mirada. Amor, preocupación, promesas silenciosas. Entonces apareció Margaery, con su radiante sonrisa reflejando la luz de la mañana. Un día perfecto para un paseo, ¿verdad? Dijo alegremente. Tendremos mucho de qué hablar cuando se hayan ido. Asentí, notando cómo Margaery se acercaba sutilmente a mí en lugar de a Sansa. Parecía involuntario, pero decía mucho de la tensión tácita entre ellas. Siempre tienes un lugar aquí, querida hermana, le dijo Margaery a Sansa, extendiendo la mano para apretarla. Parecía sincera, pero había ese brillo familiar en sus ojos. Siempre tramando, siempre al tanto del juego. Los observé, ambos tan diferentes, pero ambos tan necesarios para mis planes, girando uno alrededor del otro como lobos cautelosos. Margaery, querida, llevaré a Sansa a dar un paseo por los jardines, declaré, mirándola fijamente. Necesita un respiro de este ajetreo. ¿Podrías supervisar la partida de nuestros invitados? Un breve destello de decepción se dibujó en el rostro de Margaery antes de volver a sonreír, ocultándola en un instante. Por supuesto, su gracia, dijo con una elegante reverencia. Será un honor. Se alejó hacia los hombres y los caballos, y yo guié a Sansa por un pasadizo lateral hacia los jardines. El aire olía más dulce allí, vivo a rosas y jazmines. Los dos paseamos en silencio un rato, siguiendo un sendero sinuoso entre parterres cuidadosamente podados. Los jardineros se habían superado. Flores de vivos colores y hojas verdes y densas creaban un fondo perfecto. Poco a poco fui animando el ambiente con una charla informal. Charlamos y observamos desde allí cómo la horda de caballos del norte salía de las puertas de la ciudad. Durante la siguiente media hora, la tristeza de Sansa disminuyó considerablemente gracias a mi presencia. Querido esposo, dijo de repente, con un tono mucho más serio de lo habitual. ¿Cuál es tu relación con Arianne Martell? Su voz era tranquila, con la mirada fija en un campo de rosas azules de invierno. No me miraba, como si no estuviera segura de querer saber mi respuesta. Hice una pausa y me giré para mirarla. Me pilló desprevenido. No la pregunta en sí, sino que la hiciera tan claramente.
Ariane Martel es solo una pieza más del tablero, dije, levantando la barbilla de Sansa para que me mirara. Yo tengo los dragones, las espadas, la corona. ¿Me casé con ella o contigo? Esos asuntos no merecen tu preocupación, Sansa. Ella está aquí para servir mis intereses, nada más. Me gustaba la compañía de Ariane. Aunque al principio era malcriada y molesta, con el tiempo cambió. Además, era muy divertida en la cama, pero tenía que tranquilizar a Sansa. Me incliné hacia ella, bajando la voz. No intentaré defender mi reputación, me encantan las mujeres, pero recuerda tu lugar a mi lado como mi esposa, Sansa. No eres una mujer cualquiera, eres mi esposa. Aquí estás a salvo. Siempre. Sus ojos brillaron con incertidumbre. Ojos azules como los de su madre, pero más suaves. ¿Lo prometes? Le puse una mano en el hombro y la sentí relajarse un poco bajo mi toque. Lo prometo, tonta Sansa. Ahora, disfrutemos de la mañana. Tenemos batallas que ganar, y tal vez incluso una guerra que librar. Seguimos caminando, y yo revisaba los últimos cambios en este tablero de ajedrez en constante evolución. Los Stark que se dirigían al norte reforzarían las defensas allí, algo útil con lo que sabía que venía de más allá del muro. Las advertencias de Jon Nieve fueron solo el comienzo. El verdadero invierno se acercaba y traía amenazas mucho más letales que cualquier señor del sur. Pero Sansa no necesitaba saber todo eso todavía. Algunos planes era mejor mantenerlos en secreto hasta que llegara el momento oportuno, especialmente cuando esos planes implicaban que yo obligara a su hermano a arrodillarse. El pasillo que conducía a la habitación de Ariane estaba extrañamente silencioso esa tarde. Los guardias de la puerta se pusieron de pie al verme. Sus rostros no delataban nada. Los despedí con un gesto y esperé hasta oír que sus pasos se desvanecían antes de presionar mi mano contra el adornado mango. Ya no estaba en mi dormitorio. Sería un insulto para mis esposas, después de todo. Tenía sus propios aposentos, pero no eran ni de lejos una mazmorra. Eran dignos de una princesa dorniense, lo suficientemente cómodos como para recordarle su posición, pero lo suficientemente cerrados como para demostrar que aún estaba bajo mi control. Todos en el tribunal murmuraban sobre mi supuesto encarcelamiento misericordioso, pero en realidad era un mensaje. Ella seguía siendo mi prisionera, mi juguete sexual. Abrí la puerta sin molestarme en llamar. La luz del sol entraba a raudales por los grandes ventanales, inundando la habitación con un cálido resplandor que se reflejaba en los muebles pulidos y las cortinas de seda. Ariane estaba recostada en su cama, con un libro olvidado a su lado. Su cabello oscuro se desbordaba por el borde del colchón, contrastando a la perfección con su vestido carmesí. Al oír el ruido, se dio la vuelta y se estiró perezosamente, como un gato satisfecho, antes de que sus ojos plateados se clavaran en los míos. Ella sonrió y saltó con un movimiento suave. Cada paso que daba tenía un balanceo elegante, y el vestido que llevaba, definitivamente uno de Margaery, modificado para adaptarse a sus curvas, dejaba muy poco a la imaginación. «Mira quién está aquí», dijo, rodeándome el cuello con los brazos y apretándose contra mí. Sus labios rozaron mi mejilla en una bienvenida provocativa. «¿Me extrañaste, mi rey dragón?». Me reí entre dientes, aspirando ese aroma cítrico y picante que siempre parecía desprenderse de ella. ¿Crees que así es como se supone que deben actuar los rehenes? Estoy aquí por negocios, querido prisionero. Se recostó un poco, con los ojos brillantes de picardía. Una mano seguía alrededor de mi cuello mientras la otra jugueteaba distraídamente en mi pecho. ¿Negocios? ¡Qué aburrido!, suspiró dramáticamente. Y yo que pensaba que venías a entretener a tu pobre, solitaria y privada de sexo prisionera. Sus dedos continuaron su pequeño baile, hundiéndose bajo el cuello de mi jubón. La tensión entre nosotros crepitaba. El deseo nunca desapareció del todo, sin importar la política ni las razones por las que tuviéramos que mantener la distancia. ¿Cómo es que te he follado 3 días enteros? ¡Qué locura!, dije. Pero bueno, tengo una carta de tu padre, añadí, intentando volver al tema de por qué había venido. Se hace el inocente y quiere que vuelvas a Dorne. Exige tu regreso. La mirada juguetona de Ariane desapareció y fue reemplazada por un destello de verdadera ira. Ella dio un paso atrás, cruzando los brazos bajo los pechos de una manera que de alguna manera parecía al mismo tiempo obstinada y tentadora. No me gusta por qué actúa así. Siempre ha sido tan listo, pero ¿qué hace ahora? Joder, dijo, con un acento cada vez más marcado a medida que crecía su emoción. Podría haberse disculpado ahora y yo me habría encargado del resto. Harías bien en no tomarte sus exigencias demasiado en serio, Viserys.
La observé, captando la genuina frustración en su rostro. Fue divertido. Que Ariane se volviera contra su padre fue un gran suceso en la política durniense, algo que tenía toda la intención de utilizar para mi beneficio. No te preocupes, no te devolveré tan pronto. Se acabó. Tengo que irme, dije bruscamente, girándome hacia la puerta. Hay cosas que tengo que atender. ¿De verdad tienes que ignorarme así? Ronroneó, bajando la voz. Cruzó la habitación lentamente, con cada movimiento para resaltar la curva de su cuerpo. Me siento tan sola aquí, papi, arqueé una ceja, sonriendo con sorna ante su teatralidad. No eres precisamente una damisela en apuros en este castillo seguro, Ariane. Eres más como una invitada real, con más privilegios que la mayoría en mi corte. Bueno, da igual, suspiró, desistiendo. Su expresión cambió entonces. Su mirada plateada se clavó en la mía, con un atisbo de genuina vulnerabilidad tras su habitual confianza. Hablando de eso, ¿qué hay de Tiene y los demás? Están. La pregunta flotaba en el aire, más pesada que sus palabras coquetas. Vi cómo su fachada juguetona se desvanecía un poco, dominada por la preocupación. Están vivos, tenlo por seguro. Los tengo en las mazmorras, respondí, observándola a la cara. Tras intentar envenenarme, se enfrentan a las consecuencias. No pienso dejarlos salir airosos. La expresión de Ariane se ensombreció, su bravuconería se desvaneció. Dio un paso más cerca, sin más sonrisas sensuales ni bromas. Eso no está bien. Deben de estar muy atormentados, por favor, Viserys, dijo con la voz un poco temblorosa. Al menos déjame ver a Tiene. Es mi amiga. La pondré de tu lado. No puede ser tan difícil de conseguir. La estudié cuidadosamente. Fue ella quien me advirtió sobre ellos, así que esperaba su traición. Las serpientes de arena habían intentado matarme, normalmente un camino directo a un final espantoso. Pero sus vínculos con Dorne y la lealtad de Ariane los hacían valiosos. Matarlos sería un desperdicio. Además, me habían sido útiles en el pasado. Permitirle conocer a Tiene podría servirle a Ariane como recordatorio de lo que les sucede a quienes me traicionan. De acuerdo, dije tras pensarlo un momento. Puedes hablar con ella. Quizás consigas que entre en razón de verdad. El alivio inundó su rostro, seguido de una sonrisa pícara. Volvió a cortar la distancia, apretando su cuerpo contra el mío. Gracias, de verdad, susurró, rozando mi oído con los labios. Sus manos subieron por mi pecho y se posaron en mis hombros. Las mías rodearon su cintura, deslizándose hasta acariciar su suave trasero. Sabía que tenías un lado razonable. Aunque disfrutaba la sensación de su cuerpo, tuve que recordarle la situación. La agarré por las muñecas y las aparté, no con fuerza, sino con firmeza. No confundas mi calculada misericordia con debilidad, princesa. Tu amiga intentó envenenarme, y eso suele acabar en una ejecución. La sonrisa de Ariane se mantuvo, pero vi que su mirada se endurecía. Claro, cariño, y me aseguraré de que te pida disculpas por eso. Ya que te gusta tanto sentir tu ego. El tira y afloja de nuestra relación siempre estaba en constante cambio. Amigos en un momento, enemigos al siguiente y amantes cuando a ambos nos apetecía. Agotador, pero también emocionante. Ariane era una de las pocas personas aquí que casi me trataba como a un igual. Una jugada arriesgada de su parte, pero que por ahora permití. Era divertida. Lo prepararé para mañana, dije, dirigiéndome a la puerta. Estarás bajo vigilancia, obviamente. Obviamente, repitió, haciendo una pequeña reverencia y mirándome con sincera gratitud. Hasta entonces, tendré que encontrar otras maneras de mantenerme ocupada. Al salir, me encontré sonriendo. En otro tiempo o lugar, Ariane Martell podría haber sido una gran reina. Quizás todavía lo sería, dependiendo de cómo cayeran las piezas en todas las luchas venideras. El Juego de Tronos continuó y se volvió más enredado cada día. Y en la oscuridad más allá de esta insignificante lucha de poder, el verdadero enemigo se estaba haciendo más fuerte. El Rey de la Noche y su horda de no muertos, listos para moverse hacia el sur mientras nosotros luchábamos entre nosotros. Por suerte, una de mis preciadas conquistas regresó pronto para tranquilizarme. Para cuando Ariane terminó de hablar con Tiene, la reina de los hijos del hierro ya estaba en mi orilla. La brisa cargada de sal azotaba el cabello de Yara mientras estaba de pie en la proa del viento negro, con sus dedos agarrando la barandilla desgastada. Tras ella, la flota de hierro se extendía como un bosque oscuro sobre la bahía de aguas negras, con sus velas negras ondeando contra el cielo matutino.
Desembarco del Rey se alzaba imponente, sus muros brillando con un dorado pálido al amanecer. Yara giró los hombros, sintiendo la sensación fantasmal de que sus alas de dragón se desplegarían si lo deseaba. Ese regalo de Viserys, esos apéndices mágicos, magníficos y translúcidos que aparecían a voluntad suya, había transformado la fortuna de los hijos del hierro. ¿Quién necesita oraciones al dios ahogado cuando tienes magia de dragón? Su flota había azotado las ciudades libres como halcones sobre ratones de campo. Pentos, Mir, Tirosh, nadie esperaba ataques aéreos. Sabía que Viserys le había dado estas alas como medida de escape de emergencia, pero la nacida del hierro no huyó. Las usó para las batallas. Mientras sus barcos patrullaban las aguas, Yara había llegado con asaltantes de élite, abriendo puertas desde dentro. Capitana Yara, llamó Carl la doncella desde atrás. El capitán del puerto envía botes para guiarnos. Ella asintió sin girarse. Dígales que no necesitamos orientación. Atracamos donde me dé la gana. Estaba segura de que al rey Viserys no le importaría darle esa pequeña libertad. La ciudad se extendía ante ella, rebosando de oportunidad y suciedad a partes iguales. Tan diferente de la cruda y limpia simplicidad de Pique. A lo lejos, la fortaleza roja se alzaba sobre la colina alta de Aegon. Un gigante carmesí que albergaba al hombre que le había dado poder y cadenas. Rey Dragón. Su aliado. Su gobernante. Yara nunca tuvo la intención de doblegarse ante nadie, pero allí estaba, navegando para presentar tributo como un vasallo conquistado. Pero el acuerdo le sirvió. Su pueblo prosperó bajo este nuevo orden. Las Islas del Hierro nunca habían sido tan ricas. El Rey Dragón puede tener sus ilusiones de control mientras prosperemos bajo ellas. Se lo dijo a sí misma. Había visto el miedo en los ojos de los hombres cuando sus alas se extendían por los cielos iluminados por la luna. Había saboreado el terror cuando su silueta pasó sobre sus cabezas antes de una incursión. Con cada victoria, su leyenda crecía. La reina de hierro que cabalgaba los vientos. El enorme casco del viento negro rozó el muelle mientras los marineros se apresuraban a asegurar las amarras. Yara inhaló profundamente, saboreando el aire fétido de la ciudad. Aguas residuales, humo de leña, demasiada gente viviendo demasiado cerca. Una mujer de cabello cobrizo esperaba en el muelle, vestida de rojo intenso. Incluso desde el barco, Yara pudo ver que se movía con una elegancia refinada que desmentía sus supuestos orígenes. La señora de los susurros, una vez una puta del norte. Bienvenida a Desembarco del Rey, Reina Yara, gritó Ross mientras Yara descendía por la pasarela. Su gracia espera con impaciencia su llegada. Apuesto a que sí, respondió Yara, observando la sonrisa contenida de la mujer. He traído tesoros que harían ronronear hasta un dragón. La risa de Ross resonó como campanillas pulidas. Lo dudo. Mi rey no se complace fácilmente. Por aquí, si no le importa. Su gracia espera en la fortaleza roja. Mientras serpenteaban por las calles de la ciudad, Yara observaba las multitudes con la mirada calculadora de un marinero. Tanta riqueza, tan mal defendida. Si hubiera venido como saqueadora en lugar de como aliada, Desembarco del Rey habría sido un objetivo tentador. Por supuesto, el rugido del dragón que circulaba por el cielo la devolvió a la realidad. La calle del acero resonaba con el repiqueteo de los martillos. La calle de la harina exhalaba cálidos aromas a levadura que casi enmascaraban el hedor subyacente de la ciudad. Por todas partes, la gente del pueblo se apartaba apresuradamente de su camino, con la mirada baja. El Rey Dragón ha estado ocupado, comentó Yara, señalando las nuevas construcciones donde los incendios forestales habían quemado edificios durante la batalla de Aguas Negras. Su gracia reconstruye lo que fue dañado y mejora lo que fue descuidado, respondió Ross diplomáticamente. Siempre el cortesano perfecto, Yara pensó. Me pregunto si todavía se abre de piernas por monedas o solo por secretos. En su camino, Yara se detuvo brevemente al ver a la legendaria sacerdotisa roja hablando con unos niños con una sonrisa en el rostro. La mujer tenía un aspecto diferente al de las líderes religiosas que solía ver, pero no perdió mucho tiempo mirándolo fijamente. Continuaron su caminata. La fortaleza roja se alzaba imponente a cada paso, con sus almenas y torres recortadas contra el cielo como una amenaza de piedra. Nada que ver con las rocas erosionadas por el mar de Pique. Era una fuerza bruta, bellamente ejecutada, sin complejos en su dominio. Su gracia ha hecho cambios en la sala del trono, explicó Ross al cruzar las puertas exteriores. Hay motivos de dragones por todas partes. Es realmente impactante. Estoy segura, dijo Yara secamente. Nada dice arrodíllate ante mí como las cabezas de dragón en cualquier superficie. Cuando llegaron al ala real, la paciencia de Yara se había agotado.
Las cortesías cortesanas, las reverencias de los sirvientes, nunca habían sido su fuerte. Anhelaba la brutalidad directa del mar. Aquí estamos, minutos después, se detuvieron frente a una puerta ornamentada. Los aposentos del rey. ¿En serio? Yara estaba confundida. ¿Por qué no había guardias vigilando? Yara parpadeó, comprendiendo, cuando unos sonidos inconfundibles provenían del interior. Sí, y. Ahán. Se oyó un golpeteo rítmico, seguido de jadeos femeninos y gruñidos masculinos. Ella levantó una ceja hacia Ross. Quizás debería esperar hasta que concluya su asunto real. Los labios de Ross se curvaron con diversión. No será necesario, Lady Greyjoy. Su gracia ha dado permiso explícito para su entrada inmediata. Sin dudarlo, empujó la puerta para abrirla. Yara no tuvo tiempo de negarse. La escena la impactó como una ola, ardiente, primitiva e imposible de ignorar. En la enorme cama, Viserys se arrodilló detrás de una mujer de piel aceitunada y cabello oscuro corto, golpeando sus caderas contra ella con brutal fuerza. Junto a ellos estaba una mujer a la que reconoció, Arianne Martell, con sus inconfundibles curvas exuberantes y ojos plateados, que jugueteaba y retorcía los pezones de la otra mujer, susurrándole palabras de aliento. «Ruégalo, ronroneó Arianne. Demuéstrale cuánto lo sientes. Ruégalo, zorra, pídele que te perdone». Los tres brillaban de sudor y sus cuerpos se movían a un ritmo hipnótico. La ágil figura de Tiene se arqueaba y temblaba, atrapada entre el dolor y el placer. Los pechos voluminosos de Arianne se mecían con cada movimiento, su cabello oscuro caía en cascada sobre sus hombros color caramelo. Viserys los dominaba a ambos, con el cabello dorado plateado adherido a su frente, sus músculos flexionándose con cada poderosa embestida. Vaya. Política como siempre, según los estándares del rey Viserys. Pensó Yara mientras observaba la escena con sequedad. A pesar de lo poco que le importaba, sintió un calor traidor encendiéndose en lo más profundo de su ser. Nunca vio a Viserys como su amante, así que no se sorprendió ni sintió celos. Pero su cuerpo reaccionó al recordarlo. Viserys se giró hacia la puerta en ese momento, y sus ojos violetas se posaron en ella con un reconocimiento depredador. No aminoró el paso mientras sus labios se curvaban en una sonrisa. «Ah, ya estás aquí», dijo con la voz ronca por el esfuerzo. «Desnúdate y únete a nosotros». Yara suspiró, buscando lentamente los cordones de su jubón. Algunos tesoros, al parecer, se presentarían antes que otros. Yara Greyjoy se mordió los labios mientras sentía que se mojaba. El suave golpeteo de pies descalzos contra la piedra resonó en mi dormitorio mientras Arianne conducía a un tembloroso Tiene hacia el baño. El sudor brillaba en sus cuerpos desnudos, reflejando la luz de la tarde que entraba por las altas ventanas. «Ven, prima», ronroneó Arianne, contoneándose deliberadamente mientras me miraba. «Vamos a limpiarte, antes de nuestra próxima sesión». Sí, pero, Tiene, con su cabello corto enredado contra su frente, se detuvo en el arco. A diferencia de la víbora desafiante que había intentado envenenarme semanas atrás, ella bajó la mirada e hizo una reverencia respetuosa. «Gracias por su misericordia, su gracia», murmuró, con la voz ronca por los gritos de placer de momentos antes. «Sí, sí. Ahora vete», dije con un gesto de desdén, disfrutando de las marcas que mis dedos habían dejado en su piel aceitunada. «Tu princesa tiene más que enseñarte sobre el servicio a la corona». «Claro que sí», los ojos plateados de Arianne brillaron con picardía. «Está aprendiendo rápido, ¿verdad? Nuestra charla fue muy productiva. Te dije que podías confiar en mí». «Quizás», respondí, estirándome lánguidamente contra las sábanas de seda. Unos días más bajo mi mando, y Tiene se volvería adicta a la polla del dragón si siquiera pensara en traicionarla. Luego los dos desaparecieron a través del arco, arrastrando a Tiene con ella. El sistema dragón me había sido muy útil. La habilidad Penedragón se había mejorado 2 veces desde que la desbloqueé con Yara, y estaba demostrando ser extraordinariamente eficaz para conseguir la lealtad femenina. No es que lo necesitara con la mayoría de las mujeres. Reflexioné, pero ciertamente acelera el proceso con los más testarudos. Dirigí mi atención a Yara, que jadeaba en la cama y observaba el intercambio con esa característica mezcla de diversión y desapego. La reina de las Islas del Hierro yacía desnuda en mi cama, tan cómoda en su piel como en la cubierta de un barco. A diferencia de las suaves curvas de Arianne o la ágil figura de Tiene, el cuerpo de Yara era una musculatura firme envuelta en piel salada, con pechos prominentes a pesar de su complexión atlética. ¿Celosa?, pregunté, notando cómo sus ojos seguían la figura de Arianne mientras se alejaba. ¿De la princesa dormiense?
resopló Yara, cruzando los brazos bajo el pecho. Para nada. Me refería a la atención que les di, aclaré, levantándome de la cama. Después de todo, tu regalo de reencuentro fue impresionante. Me preocupa que te pongas celosa de que lo apreciara con otras mujeres. Yara puso los ojos en blanco, pero noté una ligera curva en sus labios. ¿Regalo de reencuentro? ¿En serio? Groenlandeses y tus palabras floridas para decir follando. Además, ya sabes que a mí también me gustan las mujeres. Fueron unas horas geniales. Me reí entre dientes, acercándome a ella con gracia. Acompáñame a darme un baño, reina de hierro, dije, rozando su clavícula con un dedo. Quiero que me cuentes tus aventuras mientras nos bañamos. Sin esperar su respuesta, la saqué de la cama y la llevé a mi baño privado, una habitación cavernosa de mármol pulido con una piscina hundida lo suficientemente grande para 10 personas. De la superficie del agua se elevaba vapor, perfumado con aceites que me recordaban a un jardín de verano. Los sirvientes debieron prepararlo mientras yo estaba ocupado con Tiene, y agradecí en silencio la eficiencia de la gestión de Ross. Ella comprendió mis necesidades sin necesidad de expresarlas. Bajé primero los escalones y me adentré en el agua tibia, suspirando al sentir el calor envolverme los músculos. Acomodándome en el borde liso de la piedra, le hice una seña a Yara. Ven, siéntate. Dudó al borde de la piscina, observando los dragones ornamentados tallados en las baldosas de mármol. Cuando la señora del susurro dijo que decoraste el palacio con dragones, no entendí bien cuánto. ¿Nunca te cansas de los dragones? Preguntó, señalando la habitación. Son un símbolo de poder, respondí. Y un recordatorio de lo que he logrado. ¿Y lo que planeas lograr? Sin duda, respondió ella, finalmente entrando al agua con un gemido de placer apenas reprimido. Me di unas palmaditas en los muslos. Aquí. Yara arqueó una ceja. Por todos los infiernos, eres insaciable. Acabamos de terminar con tus juguetes dornienses. Quiero hablar, no follar, aclaré, aunque admito que la distinción era borrosa tratándose de Yara. Dijiste que tenías asuntos que discutir. Te escucho. Con un suspiro teatral que no ocultó su entusiasmo, Yara se adentró en el agua hasta la cintura y se acomodó en mi regazo, con la espalda presionada contra mi pecho. El peso de ella se sentía de alguna manera correcto, sustancial y real de una manera que difería de mis otras conquistas. Bueno, empecé, rodeándola la cintura con los brazos. Háblame de tus incursiones. He oído rumores de que la flota de hierro ha sembrado el terror en las ciudades libres. Yara se relajó contra mí, apoyando la cabeza en mi hombro. Mejor que los susurros, dijo con orgullo evidente en su voz. Hemos reescrito los cuentos de lo que los hijos del hierro pueden hacer. ¿Detalles? Le pregunté, mientras mis manos trazaban patrones distraídamente sobre su piel húmeda. Dejó escapar un suave gemido y se relajó en mi abrazo. Ah, bueno, primero tomamos Tirosh, comenzó, con la voz cadenciosa de una narradora experimentada. Sus barcos estaban preparados para ataques convencionales. Llevan siglos lidiando con piratas y asaltantes. Pero no estaban preparados para mí. Me llamó la atención. ¿Usaste las alas? Sí, confirmó con un tono de reverencia en la voz. Mientras nuestras naves atacaban las defensas exteriores, sobrevolé sus murallas mientras 20 de mis mejores combatientes las flanqueaban. Abrimos las puertas del puerto desde dentro y la ciudad cayó antes del amanecer. Me costó imaginármelo, ya que Yara solo tenía alas. Carecía de la mejora de fuerza que yo tenía, entre otras cosas. Debe ser una elección especialmente buena para este poder. Intenté imaginarlo. Yara surcando el cielo nocturno, con las alas de dragón desplegadas como una valquiria vengativa, aterrorizando a los defensores, que jamás habían presenciado semejante espectáculo. Pentos y Mir se derrumbaron aún más rápido cuando se corrió la voz, continuó. Fue divertido, sobre todo porque oyeron hablar de mis alas. Supongo que pensaron que era otra dragona rara como tú. No quiero admitirlo, pero quizá por miedo a las leyendas que has tejido últimamente, se dieron. En realidad, sí. Los Magister vinieron personalmente, ofreciendo tributos y perdonábamos sus ciudades. Una risa apagada retumbó en su pecho. Les quitamos su oro de todos modos, pero dejamos en pie sus hermosos edificios. ¡Qué listo!, comenté. Es mejor ordeñar una vaca repetidamente que matarla para un solo festín. Exactamente lo que les dije a mis capitanes. Se giró ligeramente, su perfil ya era visible. Hemos cerrado acuerdos comerciales que favorecen a las Islas del Hierro. Tributos regulares de especias, sedas y oro a cambio de protección. ¡Qué admirable! Te has convertido en toda una reina.
Mi pequeña y fuerte reina pirata, dije con genuina admiración en mi voz mientras besaba su cabello. Yara había multiplicado por 10 la oportunidad que le había dado, y el riesgo calculado había valido la pena. Su expresión se enrojeció un poco al oír mis palabras mientras mis manos le apretaban la cintura. Esta mujer fingía que no le importaba mi afecto, pero poco a poco lo estaba asimilando. Podría ser que se trate de Dragondil nuevamente en acción, ya que ella fue la primera víctima, pero no puedo estar seguro. Sin embargo, su expresión tímida no duró mucho. Entonces cambió, y una sombra cruzó su rostro. Pero no todo fueron victorias fáciles, dijo, bajando la voz. Encontramos complicaciones en el viaje de regreso. Detuve mis manos errantes, concentrándome en sus palabras. ¿Qué tipo de complicaciones? Mi tío, dijo con gravedad. Euron Greyjoy. Me advertiste sobre él. Mierda, Euron era un problema para el cual aún no había pensado en una solución. En la serie, había sido un personaje impredecible y peligroso. Carismático, despiadado y completamente impredecible. Si estuviera activo en esta línea temporal, tendría que lidiar con él cuanto antes. Estábamos a 3 días de llegar a nuestras aguas, continuó Yara, con la tensión visible en los hombros. Navegábamos entre una densa niebla cuando su barco apareció junto al nuestro. El silencio, velas negras y casco rojo. ¿De la nada? Sí. Sin previo aviso, sin sonido. Simplemente ahí, como una pesadilla hecha realidad. La apreté con más fuerza por la cintura instintivamente. ¿Qué pasó entonces? Nos recibió con esa maldita sonrisa suya, espetó. Dijo que venía a felicitar a su sobrina favorita por su coronación y a quitarme la corona y la cabeza. Palabras encantadoras, murmuré. No tienes ni idea, respondió Yara con tono sombrío. Ha navegado hasta Asai y más allá, según dijo. Ha visto cosas, ha hecho cosas que harían palidecer incluso a tu guardia real. Claramente escapaste, le dije. Una sonrisa feroz se dibujó en su rostro. Le demostré lo que un verdadero Greyjoy puede hacer. Irradiaba orgullo al continuar. Desplegué las alas que me diste y salté al aire. La expresión de su rostro se interrumpió con una risa áspera. Pura sorpresa. Volé entre nuestras naves, dando órdenes a mis hombres mientras su tripulación se quedaba boquiabierta como idiotas. Casi podía verlo. Yara con las alas abiertas contra el cielo brumoso, la legendaria confianza de su tío destrozada momentáneamente por la visión imposible. Se recuperó rápidamente, añadió, con expresión seria de nuevo. Ordenó a sus arqueros que me derribaran. Pero fui demasiado rápida y volé demasiado alto. Me abalancé sobre su barco, dispersando a sus hombres y dándole tiempo a mi flota para formar una línea de batalla adecuada. Me impresionó su rapidez mental. El mismo Euron había matado a un dragón de verdad en la serie, pero no pudo derribar a Yara. Debía de ser una voladora especialmente buena. Y luego... Se retiró, por supuesto, dijo Yara encogiéndose de hombros, aunque su tono sugería que no era la victoria que parecía. No huyó, claro. Más bien, se retiró para reconsiderar. Sabe cuando las probabilidades no están a su favor. Tarareé. La retirada de Euron Greyjoy no era el final de una amenaza. Era el preludio de un ataque más calculado. La próxima vez estaría más preparado. Era un personaje tan impredecible que debería incluirlo en la lista de peligro junto con los hombres sin rostro y el emperador inmortal de GT. Volverá, declaró Yara rotundamente. Y la próxima vez, estará preparado para mis alas. Quizás las tuyas también. De eso vine a advertirte. Euron Greyjoy no es solo mi problema. Es un hombre que acumula poder. Y tú, Rey Dragón, eres el mayor poder de Poniente. ¿De verdad crees que tiene las agallas de atacarme? Pregunté, sabiendo ya la respuesta. Sé que lo hará, respondió ella. Es solo cuestión de cuándo y cómo. Él solo sigue las reglas de nadie más que las suyas. Recordé cómo, en la serie, Euron se había aliado con Cersei solo para perseguir sus propios objetivos. Cómo, de alguna manera, había logrado matar a un dragón con esos escorpiones. El hombre era peligroso precisamente porque combinaba la astucia con la más absoluta crueldad. Yara se giró en mi regazo, mirándome de frente, con una expresión inusualmente vulnerable. En fin, al diablo con eso. Lo que importa es que logré seguir con vida. Verdadero. Pero sin esto, dijo, tensando los músculos mientras unas alas de dragón translúcidas se materializaban brevemente de sus omóplatos antes de desaparecer, estaría muerta. Mi flota habría sido capturada. Mi reinado habría terminado antes de que realmente comenzara. Lo creo.
Antes de que pudiera responder, ella se inclinó hacia adelante y capturó mis labios en un beso feroz, sus manos enmarcando mi rostro con sorprendente gentileza. Gracias, susurró contra mi boca. Las palabras eran claramente desconocidas para ella. Esto me salvó la vida. La miré fijamente a los ojos un momento. Luego, la acerqué más, profundizando el beso, sintiendo sus fuertes muslos apretarse alrededor de mi cintura. A pesar de las advertencias del peligro inminente, no pude evitar apreciar el beneficio inesperado de la aparición de Euron, la mayor lealtad de Yara. Nada consolidaba la lealtad como salvar a alguien de una amenaza real. Rompí el beso, dejando un hilo de saliva entre nuestras bocas. Siempre protejo lo mío, Yara, murmuré, recorriendo su mandíbula con un dedo. Nuestra relación empezó mal, lo sé, pero ahora eres mi reina de sal. Estás bajo mi protección. Sus ojos brillaron con esa mezcla familiar de desafío y deseo. No soy tuya, pequeño rey, replicó automáticamente, mientras su cuerpo se apretaba contra el mío. Eres tan presumido. Sonreí, sintiendo la familiar excitación. ¿No? Entonces, ¿por qué estás aquí, en mi regazo, en mi baño, agradeciéndome mis regalos? Sin esperar su respuesta, volví a capturar sus labios, mis manos se deslizaron hacia abajo para agarrar sus caderas. La conversación sobre Euron podía esperar. Por ahora, tenía otra forma más placentera de fortalecer nuestra alianza. La sala del consejo privado brillaba con la luz de la mañana. Los rayos del sol se filtraban a través de las altas ventanas y proyectaban patrones dorados sobre la mesa pulida. Buenos días, su gracia, me saludó una voz unificada al entrar en la habitación. Mi mirada se posó en el consejo reunido con una mezcla de diversión y satisfacción. Por una vez, la mesa no estaba llena de señores intrigantes y antiguos maestres. En cambio, una colección de las mujeres más poderosas de Westeros se reunieron ante mí. Rose estaba sentada a mi derecha, con su cabello cobrizo cayendo en cascada sobre sus hombros, contrastando hermosamente con el intenso color esmeralda de su vestido. El vestido se ajustaba a sus curvas a la perfección, un recordatorio de las aptitudes que la habían llevado a la fama en el burdel de Meñique. Yara Greyjoy ocupaba el asiento frente a ella, con un aspecto visiblemente incómodo en el ambiente formal. A diferencia de ayer en mis aposentos, ahora llevaba un jubón de cuero ajustado que realzaba su figura atlética, manteniendo su feroz estética de hijo del hierro. Margaery y Sansa estaban sentadas una al lado de la otra, en una batalla de contrastes. Margaery, vestida de verde tirel, con un vestido escotado que dejaba ver la curva de sus pechos, mientras que el vestido azul de Sansa la cubría con más recato, aunque no lograba ocultar la elegante curva de su cuello ni el fuego de su cabello castaño rojizo. Detrás de mí estaba Brienne de Tarth con su brillante armadura blanca, estoica e imponente. Bueno, comenté, tomando asiento en la silla de respaldo alto a la cabecera de la mesa, parece que hoy tenemos un consejo bastante femenino. No me quejo, claro está. Sin duda ha mejorado la vista. Le esbocé una sonrisa que hizo que Margaery me devolviera la sonrisa por reflejo. Le hice un gesto a Brienne. Señora comandante, por favor, acompáñenos a la mesa hoy. Esta discusión requiere su opinión. Brienne se removió incómoda, con la mano apoyada en el pomo de la guardajuramentos. Su gracia, mi puesto es, hoy, tu lugar está en esta mesa, interrumpí con firmeza. Considéralo una orden real. Ella asintió rígidamente y tomó el asiento vacío en el extremo más alejado, su enorme figura hacía que la silla del consejo pareciera absurdamente pequeña. Bueno, continué, inclinándome hacia adelante con los codos sobre la mesa, tenemos asuntos que requieren atención inmediata. Lady Brienne, comencemos con usted. Sus ojos azules se encontraron con los míos fijamente. La Guardia Real ha sido un chiste durante demasiado tiempo, dije sin rodeos. Aparte de ser Barristan Selmy y Jaime Lannister, el resto de los miembros eran patéticamente débiles. Entre ellos, la mayoría eran leales a los Lannister, y confío en ellos tanto como confiaría en un perro hambriento con un filete. Ross ha ayudado a reemplazar a algunos, pero necesitamos más. Necesito caballeros de verdadero calibre, no nombramientos políticos. Brienne reflexionó sobre esto. Encontrar caballeros dignos no será fácil, su gracia. Muchos ya se han unido a otras casas. Pero conoces buenos luchadores, insistí. Hombres, o mujeres, de honor que servirían a la corona con fidelidad. Quiero que los encuentres, que los pruebes personalmente. Dudó un momento antes de asentir con firmeza. Entiendo. Pondré a prueba personalmente a cualquier candidato antes de presentárselo. Nadie que no sea digno de la capa blanca se unirá a la Guardia Real. Perfecto.
Sabía que podía contar contigo, dije con sincero agradecimiento. Una guardia real competente sería crucial para la supervivencia de mis seres queridos, sobre todo con las amenazas que sabía que se avecinaban. Ojalá pudiera reclutar a Ser Arthur Dayne de entre los muertos, pensé con ironía. Luego dirigí mi atención hacia Margaery y Yara. Margaery se enderezó, con su postura perfecta como siempre, ajustándose sutilmente para lucir su figura al máximo. No importaba cuántas veces me acostara con ella, nunca perdía la oportunidad de recordarme sus encantos. Creo que es hora de que nos ocupemos de los Lannister, anuncié, observando atentamente sus reacciones. Roca Casterly ha permanecido intacta demasiado tiempo. Las Islas de Hierro y Alto Jardín están a ambos lados, lo que nos brinda una oportunidad perfecta. Los ojos de Margaery brillaron de ambición, sus labios se curvaron en una sonrisa depredadora que habría sorprendido a quienes solo conocían su imagen pública de gentileza. Si su padre no estuviera en Braavos, le habría encomendado esta tarea, pero tendría que conformarse. La invasión inicial recaerá en ustedes dos, continué. Necesito que ese castillo esté protegido. Y si resulta que Tywin Lannister se esconde allí, volaré personalmente para encargarme de él. El dominio responderá a la llamada, su gracia, dijo Margaery con entusiasmo, inclinándose hacia adelante. El movimiento hizo que su collar colgara tentadoramente sobre su escote. Mi hermano Garland ansiaba una buena batalla. Tomar Roca Casterly consolidaría su dominio sobre las tierras del oeste. Ella tenía razón, por supuesto. La Roca nunca había caído ante una invasión en toda su historia, hasta que Daenerys la tomó en la serie, usando exactamente la misma estrategia que yo estaba proponiendo ahora. Yara tamborileó con los dedos sobre la mesa. Mis barcos pueden bloquear Lannisport mientras las fuerzas de Tyrell se acercan por el este. Los asfixiaremos por ambas direcciones. Asentí con aprobación. Justo lo que estaba pensando. Al volverme hacia Sansa, noté que se erguía un poco, anticipando su tarea. Había algo encantador en su afán por complacer, muy diferente de la seducción calculada de Margaery o la cooperación disciplinada de Yara. Ahora, querida Sansa, dije, suavizando un poco el tono. Mientras ellos hacen la guerra, debemos mantener la paz en casa. Los orfanatos de la ciudad están abarrotados de niños abandonados por los recientes conflictos. Quiero que supervises su cuidado y organización. Contacta con Kinvara. Ella te ayudará. Su rostro se ensombreció levemente, aunque intentó disimularlo. Esta no era la gran orden militar que habían recibido sus compañeros. Puede parecer poca cosa, añadí, pero estos niños recordarán quién les mostró bondad cuando crezcan. Fomenten su lealtad ahora, y nos servirá durante décadas. Sansa se recompuso, asintiendo con renovada determinación. Lo entiendo, su gracia. Me encargaré de que se haga. Ella aún no tiene ningún talento real. Reconocí en silencio, pero esto la mantiene a salvo en Desembarco del Rey y le da algo significativo en que concentrarse. No estaba preparada para las maquinaciones políticas que se requerirían en otros lugares. Ross, dije, girándome hacia mi señora de los susurros. ¿Qué hay de los segundos hijos? ¿Han recibido mi llamada? Ross desenrolló un pequeño pergamino. Ya partieron de Dorne, su gracia. Deberían llegar dentro de 2 semanas, según su último mensaje. Hizo una pausa, con expresión más seria. Sin embargo, mis pajaritos traen noticias preocupantes desde Dorne. El príncipe Doran ha intensificado la producción de armas en sus tierras. El entrenamiento se ha triplicado y están almacenando provisiones en fortalezas clave. Maldita sea. Gruñí, dando un puñetazo en la mesa. Se están preparando para la guerra, aunque les he estado dando continuas oportunidades para que se retiren. Tenía que detenerlos antes de que me obligaran a dar ejemplo con todos ellos. No quería matar a mi propia gente sin pensarlo, no tenía sentido, sobre todo porque necesitaríamos toda la ayuda posible contra el caminante blanco. Pero a este ritmo, ¿qué más podía hacer para detener a Dorne aparte de lanzar llamas? Oh, espera. Había algo, de repente, algo encajó en mi mente. Una comprensión que tenía todo el sentido. Me volví hacia Yara. ¿Dijiste que asaltaste Pentos? Pregunté. ¿Viste algún barco de la Compañía Dorada en el puerto? Yara frunció el ceño, recordando. No personalmente, no. Pero ahora que lo mencionas, uno de mis capitanes se retrasó allí. Y más tarde, informó que tuvo que huir cuando llegaron varios barcos grandes con el estandarte de la Compañía Dorada. Me puse de pie bruscamente, con la emoción a flor de piel. Eso es. El falso Aegon debe estar en Pentos, como teoricé. Sonreí.
Lo había previsto, pero sin la información adecuada, no quería arriesgarme a pasar unos días volando allí en estos tiempos difíciles. Ahora las cosas simplemente cambiaron un poco. Mis pensamientos se desbocaban. Aegon debía de estar pensando que, si desembarcaba en Dorne con la Compañía Dorada, uniendo sus fuerzas con las lanzas de Dorne y quizás con los Lannister al otro lado del mapa, podrían reunir la fuerza suficiente para desafiarme, sobre todo con un dragón a su mando. Desafortunadamente para ellos, ahora estoy al tanto de su plan. Cambio de planes, Yara, anuncié, rodeando la mesa lentamente. Deja que Margaery se encargue de Roca Casterly por ahora. Quiero que traigas toda tu flota a la costa dorniense. También te proporcionaré docenas de barcos de mi astillero. ¿Atacar Dorne? Preguntó ella, un poco preocupada, pero sus ojos no parecían temerosos. No, en realidad. Solo quiero que te vean, expliqué. Una demostración de fuerza. El príncipe Doran debe entender que cualquier acción agresiva tendrá una respuesta abrumadora. Quiero que tus barcos sean visibles desde todos los puertos y atalayas dornienses. Me apoyé en el respaldo de la silla de Margaery, rozando ligeramente su hombro con los dedos. Esto les distraerá. Si Aegon y la Compañía Dorada están en Pentón y quizá planeen venir pronto a Dorne, este acto dejará a Dorne fuera de juego momentáneamente. Me dará tiempo para jugar la partida de verdad en Pentos. Yara asintió lentamente, comprendiendo. Inteligente. Para cuando tus barcos aparezcan en el horizonte de Dorne, continué con una leve sonrisa en los labios, creo que podré resolver toda esta situación. A sangre y fuego, añadí en silencio. No habrá necesidad de luchar contra los dornienses, pues para entonces su base ya no existirá. ¿Estarás bien? Siento que estás planeando esto con prisas, dijo Ross, con el rostro deformado por la preocupación. Estaré bien, le dije, volviéndome hacia Yara. ¿Cuándo puede partir tu flota? Se levantó lentamente, preparándose mentalmente. 3 días para reunir a todos mis capitanes dispersos. Zarpamos la cuarta mañana. Perfecto, dije, enderezándome. Y con esto, creo que nuestro asunto está concluido por hoy. Mientras todos se levantaban para irse, agarré a Yara del brazo. Espera un momento. Hay algo más que necesito discutir contigo. En privado. La reina de hierro arqueó una ceja, pero se quedó atrás mientras los demás salían. Bueno, dije, girándome hacia Yara con una sonrisa depredadora, hablemos de los detalles de tu misión. Ella había facilitado mucho la situación al confirmar la presencia de la Compañía Dorada en Pentos. Así que iba a experimentar un poco con ella con mi sistema y también recompensarla aún más por su excelente desempeño. La puerta se cerró con un suave clic detrás de los miembros del consejo que se marchaban, dejándonos a Yara y a mí solos en la cámara que aún conservaba los persistentes aromas de perfume y autoridad. La luz del sol entraba a través de las altas ventanas, proyectando patrones dorados sobre el mapa detallado de Westeros sobre la mesa del consejo. Di vueltas a su alrededor, disfrutando del silencio momentáneo mientras observaba a la reina de hierro. Yara permanecía de pie, con una mano apoyada en la empuñadura de su daga, relajada. El jubón de cuero que llevaba se ajustaba a su figura atlética, realzando la fuerza de sus hombros, mientras que la tela se tensaba ligeramente contra sus pechos voluminosos. A diferencia de la belleza refinada y delicada de mis esposas, el atractivo de Yara residía en su poderío y confianza. Era la clase de mujer que podía imponer respeto en la cubierta de un barco con solo una mirada. Tu dedicación a nuestra causa merece una recompensa digna, lo sé, dije, apoyándome en el borde de la mesa. Lo has demostrado una y otra vez. Yara arqueó una ceja, sus labios se curvaron en esa media sonrisa familiar que nunca llegó a ser del todo cálida. Si me ofrece más placer físico, su gracia, podría haberlo dicho sin la dramática audiencia privada. Me reí, divertido por su franqueza. Eso es lo que aprecio de ti, Yara. Nada de floridas cortesías sureñas, solo sal y hierro. Nosotros, los hijos del hierro, no malgastamos palabras, Viserys, respondió ella, cruzándose de brazos. ¿De qué quieres hablar realmente? Me enderecé y me dirigí a una de las mesas auxiliares donde me esperaban una jarra de tinto dorniense y varias copas. Khal Drogo intentó derramar una corona de oro fundido sobre mi cráneo. ¿Sabes cómo sobrevivir? Era hora de soltar un poco de tonterías. Entrecerró los ojos ligeramente. Ni idea. Dicen que te fuiste volando en un dragón. Aunque pensé que eran tonterías hasta que apareciste con uno. No sabía que las historias que me rodeaban fueran así. Ni siquiera tenía un dragón en aquel entonces. ¿Cómo empezó un rumor tan estúpido? Sí, pero antes de eso.
Serví 2 copas de vino y le ofrecí una. ¿Cómo sobreviví a que me derramaran oro fundido en la cabeza? ¿Cómo bloqueé una saeta de ballesta con la mano desnuda en alto jardín? Yara aceptó el vino, pero no lo bebió inmediatamente. Su mirada se agudizó con interés. Me lo he preguntado. Algunos dicen que el Señor de la Luz te bendijo. Toma esa daga, dije de repente, dejando la copa y arremangándome para exponer el antebrazo. Córtame. ¿Qué? Ella parpadeó, claramente sorprendida. Ya me oíste. Extendí el brazo hacia ella. Un pequeño corte. Quiero enseñarte algo. La vacilación se reflejó en su rostro, no por aprensión, ciertamente, sino por confusión. Tras un momento, dejó el vino a un lado y desenvainó su daga. El acero brilló a la luz del sol al acercarse. Si esto es alguna extraña perversión real, murmuró, presionando la hoja contra mi carne. Simplemente hazlo, le insté. Ella aplicó presión y su ceño se frunció inmediatamente. La hoja pareció resistirse, como si intentara cortar cuero duro en lugar de piel. Con más fuerza, finalmente logró abrir una fina línea en mi antebrazo, de la que brotó un hilillo de sangre. ¿Por qué tienes la piel tan dura? ¿Qué? Rayos. Susurró, abriendo mucho los ojos mientras la herida empezaba a cerrarse ante nuestros ojos, la sangre menguando hasta que no quedó nada más que una tenue línea rosada que también desapareció en medio minuto. Eso es, ella me miró con genuino asombro en su rostro. Uno de tantos regalos, dije, bajándome la manga. No es un regalo mágico del dios rojo. Es mío. Un poder que desperté a través de mi verdadero ser. Yara retrocedió, con una fascinante mezcla de asombro y sospecha en su expresión. ¿Tales poderes provienen de ti? Parece sacado de un sueño febril. Quizás. Pero muy real, aún así. Centré mi atención, activando la interfaz que se había vuelto natural para mí. Una pantalla azul translúcida se materializó en el aire entre nosotros, con texto flotando en filas ordenadas. Era un nuevo menú. Menú de poderes compartidos del Rey Dragón. Seleccionar destinatario. 1. Yara Greyjoy. 2. Sansa Stark. Rasgos disponibles. 1. Alas de dragón, haga clic para prestar. 2. Regeneración, haga clic para prestar. Parpadeé sorprendido. Sansa también está aquí, ¿eh? Mi esposa del norte era la única otra virgen con la que había estado, y probablemente esa era la única razón por la que su nombre estaba aquí. ¿Por qué miras al vacío? Preguntó Yara. ¿Algún tipo de magia oscura? Para nada oscura. Más bien, magia de otro mundo, digamos, expliqué, disfrutando de su inusual muestra de asombro. La sangre de la antigua Valiria corre por mis venas con más fuerza de lo que nadie imaginaba. Con estos poderes, puedo otorgar ciertos poderes a mis amantes. Me ayuda que dichas amantes fueran doncellas, como tú. Sus ojos se clavaron en los míos y se sonrojó. ¿Lo sabías? Sonreí. Claro que sí. Por eso me diste las alas, dijo lentamente, comprendiendo al mirar a un lado. Porque, ¿de verdad me consideras tu mujer, y no un peón? Está sacando sus propias conclusiones, pero es muy improbable. La dejaré en paz. De todos modos, ahora te estoy ofreciendo más. Toqué la pantalla, haciendo clic primero en su nombre y luego en el botón, clic para prestar, junto a regeneración. El texto parpadeó, emitiendo una luz dorada. Transferencia exitosa. Tu compañera Yara Greyjoy ahora tiene acceso a regeneración, un atributo pasivo. Tú sigues teniendo acceso a él, por supuesto. Si quieres, también puedes dejar de prestárselo cuando quieras. Mientras completaba el proceso, añadí en silencio a la otra destinataria, Sansa Stark. Mi esposa del norte era bastante sensible y necesitaba protección. Solo le di regeneración, no alas de dragón, a diferencia de Yara. Como era una guerrera, la comandante de mi flota, necesitaba ambos poderes. A diferencia de Yara, yo no le contaría a Sansa sobre este don todavía. Mejor dejar que lo descubra de forma natural si surgiera la necesidad. Ahora, dije, despidiendo la pantalla con un gesto, tú también tienes el poder de curar. Puedes cerrar heridas y resistir enfermedades. No mencioné que también podría ralentizar su envejecimiento. Por eso tenía que tener cuidado con a quien le otorgaba este rasgo. Aunque no sabía cuánto más lento sería mi envejecimiento, esperaba que fuera al menos unos cientos de años, similar al de los dragones de este mundo. Así que tendría que tener cuidado con qué compañero quería conservar durante siglos. Yara se miró las manos como si esperara verlas brillar. Pruébalo. Sonreí con suficiencia y le di la misma daga. Pruébalo. Sin dudarlo, como correspondía a Yara, se pasó la hoja por la palma.
La sangre brotó al instante, pero para su visible asombro, el corte se selló en cuestión de segundos, dejando la piel limpia y sin marcas. Una locura, susurró, con una sonrisa de genuina alegría extendiéndose por su rostro. De repente parecía más joven, más despreocupada de lo que la había visto nunca. Esto es increíble. Sí, asentí, viéndola experimentar con otro pequeño corte que sanó igual de rápido. Pero hay una trampa. Sus ojos se alzaron hacia los míos, repentinamente cautelosos. Claro que sí. Como mi elegida, te permito tener múltiples dones. Las alas de dragón y esta regeneración, expliqué, inclinándome más cerca. Pero después, deberás elegir cuál quieres conservar. Digo que, al final de esta situación dorniense, tendrás que decidir, las alas o la curación. Yara Greyjoy era una parte fundamental de la fuerza de combate de mi reino, y yo también disfrutaba de su compañía. Pero no podía darle muchos de estos poderes todavía, si es que alguna vez lo hacía. ¿Qué? La alegría desapareció de su rostro, reemplazada por algo cercano a la indignación. Dio un paso hacia mí, apretando brevemente su ropa con la mano. No es justo, vamos. Necesito ambas cosas. Tengo energía limitada para mantener estos dones en los demás, mentí con suavidad. En realidad, el sistema no tenía tal limitación, pero necesitaba mantener el control. Darle demasiado poder demasiado rápido sería imprudente. Elige con cuidado cuando llegue el momento. ¿Qué es más útil para las Islas de Hierro? ¿Volar o la inmortalidad? La mirada de Yara se posó en la daga que sostenía y luego en mí. Casi me echó a reír al ver los cálculos que se gestaban tras esos ojos verde mar. El valor estratégico de cada poder, los beneficios personales, las implicaciones para su gobierno. Se mordió los labios, soltó la daga y me jaló un poco del cuello. Eres un hombre tan malo, provocándome con tanto poder ¿para qué? Ya soy tuya. Me acerqué hasta que su rostro se apoyó en mi pecho. Eres mía, pero siempre pondrías las Islas del Hierro primero. Ambos lo sabemos. Sus labios se crisparon y suspiró con facilidad. Bueno, es un buen punto. Aunque siento que me estás manipulando de alguna manera. Ni hablar. Soy un rey, corregí, apartando suavemente la daga. Y tú eres mi reina de sal y hierro. ¿Por qué te mentí? Sin previo aviso, tiró de la pechera de mi jubón y me atrajo hacia un beso feroz. Sus labios eran exigentes, con un sabor a vino y viento salado. Respondí de la misma manera, mis manos buscando su cintura y atrayéndola con fuerza hacia mí. Esto era muy diferente de la seducción calculada de Margaery o la dulce rendición de Sansa. Esto era un choque de voluntades, ninguno de los dos se sometía verdaderamente. Cuando nos separamos, ambos sin aliento, ella seguía mirándome con esa mirada desafiante. Bueno, como ya sabes que no soy solo tu marioneta, bien, tomaré una decisión después de que esta situación se resuelva. No esperaba menos, respondí, recorriendo con los dedos la firme línea de su mandíbula. Eso es lo que te hace valiosa. Y impredecible pensé para mis adentros. En la serie, Yara había sido un personaje secundario, su destino estaba ligado al arco de Theon. Pero aquí, con mi influencia, se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Un verdadero poder por derecho propio. Sentía curiosidad por su futuro. Retrocedió un paso, con expresión relajada. Debería preparar mi flota. 3 días no es mucho tiempo. Antes de que te vayas, dije, tomándola de la muñeca. Una cosa más. Me incliné hacia ella y le susurré algunas instrucciones detalladas sobre qué hacer si se encontraba con ciertas complicaciones durante su misión. Sus ojos se iluminaron levemente, pero asintió. Entendido. Cuando se giró para salir de la habitación, observé el movimiento seguro de sus caderas, la fuerza de sus hombros y sentí una oleada de satisfacción. El sistema dragón me había dado los medios para remodelar este mundo, una mujer poderosa a la vez. ¿De verdad no vas a jalarme del brazo y retenerme un poco más, mi rey? Gritó de repente por encima del hombro, deteniéndose en la puerta. Creí que dijiste que 3 días no era mucho tiempo, dije, antes de jalarla hacia mí y doblarla sobre la mesa del consejo privado. Entonces, déjame darte una recompensa extra. Con la cara pegada a la mesa, giró la cabeza para mirarme mordiéndose el labio. NGHN, sí. Gracias por ver el video. Aquí te dejo otras opciones que pueden interesarte.